Primero, lo que tiene que ver con los subsidios que se pagan al sector del transporte público cada año. Esos empresarios del transporte que reciben un monto del Estado de su aporte, señora, señor, de mi aporte, de los impuestos. ¿Para qué? Para compensar el precio del pasaje. Ese es el motivo, esa es la explicación oficial que nos dan desde el Viceministerio de Transporte de por qué se les sigue pagando un subsidio a los empresarios del transporte. Y en particular queremos hacer hincapié a un reporte, a una investigación que hizo la Contraloría General de la República, que auditó lo que correspondía al Ministerio de Hacienda y sus pagos del año 2019. Resulta que el Viceministerio de Transporte, es decir, Hacienda a través del Viceministerio de Transporte, pagó el año pasado más de 50.000 millones de guaraníes a este sector, a más de 30 empresas. Una suma que solamente se equipara a la que se pagó en el año 2014 aproximadamente, que fue un año en que el Estado entregó este monto o estos montos con la condición de que el sector pueda renovar su flota. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado? Hay explicaciones que faltan por parte del Viceministerio de Transporte y que requerimos al viceministro Pedro Britos. Él en principio se muestra un poco reacio a dar esas explicaciones que se le consultan. Pero concretamente, vayamos a los números, son 53.531 millones de guaraníes que se entregaron a 35 firmas. Pero lo que llama la atención es que en principio para el año pasado, ahí vemos el gráfico general de todo lo que ingresó al sector de transporte en concepto de subsidios desde el año 2014. Ese monto global que vemos ahí, 205.416 millones, ya corresponde a los 5 años que pasaron. Pero, ¿por qué hacemos énfasis en esto? El año pasado se presupuestó 34.816 millones de guaraníes, pero entre noviembre y diciembre hubo un aumento de más de 17.000 millones de guaraníes. Eso no estaba previsto. Y acá viene la parte polémica o suspicaz, si se quiere, y que tiene que ver con que de dónde sacó el Ministerio de Hacienda los fondos para cubrir ese aumento que no estaba previsto. Resulta que muchas veces el presupuesto es un número global. Como lo dice su nombre, se presupuesta, pero no siempre se ejecuta ese monto. A veces hay menos disponibilidad presupuestaria y se paga menos, pero en este caso ocurrió lo contrario. Se pagó más a través de una reprogramación. ¿Y de dónde sacó el dinero Hacienda? Y de dos fuentes. Por un lado, del Ministerio de Obras Públicas, unos 2.800 millones aproximadamente, pero por otro lado también un monto que corresponde a pagos que debían realizarse a veteranos y lisiados de la Guerra del Chaco. Es decir, lo que hizo Hacienda fue sacar de los subsidios a esos veteranos y lisiados de la Guerra del Chaco para darle a los empresarios del sector del transporte público. Usted, señora, señor, ya sacará sus conclusiones si esto corresponde o no corresponde. Probablemente no exista una transgresión jurídica o legal, probablemente todo esté en regla, pero es moral esto, corresponde que sigamos pagando estos subsidios a este sector en particular que no brilla precisamente por dar el mejor servicio. Seguimos teniendo esos constantes cuestionamientos de parte de los usuarios, las quejas día a día de la gente que tiene que esperar mucho tiempo, que tiene que sufrir pésimas condiciones del transporte. No es en todos los casos, sabemos que hay empresas que sí invirtieron, modificaron, renovaron su flota, pero sí hay un grueso todavía de empresarios que no están dispuestos a hacer esa inversión que corresponde porque están recibiendo un subsidio estatal y además hay todavía un grupo de empresarios que ni siquiera paga el sueldo mínimo legal vigente y el IPS a sus colaboradores, a sus trabajadores. Así que con todo este cúmulo de información, la Contraloría hizo una auditoría que remitió
el mes pasado, recientemente remitió, y ahora también pudimos nosotros desde ABC Color tener acceso a este documento bastante grande, que le dice a Hacienda, bueno, tenemos que corregir estos aspectos y sobre todo explicar por qué hicieron esta reprogramación y por qué sacaron de estos rubros en particular. También desde ABC aguardamos la respuesta del viceministro de Transporte sobre las políticas que consideraron adecuadas para hacer este aumento o para ejecutar este aumento del subsidio al sector de transporte público. Les invito.